las diferencias entre sobreescribir y sobrecargar. Ya, sobreescribir o override, que aparece en el código, significa volver a escribir un método. Y eso significa que el método primero fue escrito en el padre y luego en el hijo. Por ejemplo, vamos a definir un método que mostrar info. Si yo quiero sobreescribir un método, significa que este método yo lo voy a definir en el padre y lo voy a volver a declarar en las hijas, en ambas o en una. Y para volver a sobreescribirlo y declararlo significa que yo tengo que mantener tres cosas que son importantes en la sobreescritura. El nombre del método, que debe ser igual, el nombre, el retorno y los parámetros. ¿Ya? Si esto se cumple, el método está sobreescrito. ¿Ya? Es decir, ¿qué hice? Lo volví a escribir en el hijo. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento distinto que el del padre. ¿Ya? Eso se hace cuando quiero cambiar el comportamiento. Porque si yo no quisiera cambiarlo, lo declaro en el padre y ambos lo heredan, pero no necesito modificar su cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Voy a copiar el nombre del método. Recuerden que es mostrar, me equivoqué aquí, mostrar. ¿Ya? Y primero debo crearlo en el padre. Ahí sí, ya, en el padre. Entonces me voy al padre y voy a crear el método public void mostrar info. Recién lo estoy definiendo en el padre y podría decir, no sé, el precio más el precio con IVA es, ¿ya? Y aquí podría concatenarle precio IVA, que puede ser en este caso un entero, que va a ser un cálculo, donde voy a tomar el precio del producto, dis.precio, para hacer referencia al atributo de la clase, más el precio multiplicado por 0.19, ¿ya? Y voy a obtener el precio con IVA y eso es lo que va a mostrar el método. Ahora, aquí me sale un error de compilación porque dice que podría haber una pérdida de la precisión porque el precio IVA es un entero y al multiplicar un entero por un doble me da todo esto doble y a un entero no le puedo asignar un doble. Por lo tanto, encierro todo esto entre paréntesis y hago un casting que se llama, que es convertir todo esto que es un doble a int. Y ahí sí, a un int le asigno un entero y va a compilar. Definimos el método en el padre. En este momento el método no está sobrescrito. ¿Cuándo se va a sobreescribir? Cuando en el hijo yo cree el mismo encabezado del método. Recuerden que todo esto es el encabezado y esto es el cuerpo. Por lo tanto, debo mantener el encabezado para que sea sobreescritura. Nos vamos a ir a bebida y voy a copiar y pegar el mismo método, ya el mismo encabezado, es decir, mismo nombre, mismo parámetro, mismo retorno, ya mismo nombre, mismo parámetro, mismo retorno. Ahí estoy cumpliendo con las tres reglas básicas de la sobreescritura. Nombre, debe mantener el mismo nombre del método.
el mismo retorno y la misma lista de parámetros, que en este caso sería nada, porque ninguno devuelve. Y aquí yo podría sobreescribir el método agregándole, por ejemplo, si yo quisiera sobreescribir el método y que tenga otro comportamiento, yo podría agregarle, llamar a este método, que me va a mostrar el precio con IVA, pero además agregarle a la bebida, no, mejor lo vamos a hacer en el vino. ¿Tiene más sentido? Ya, le vamos a agregar además el % que se le suma al alcohol. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo puedo tener un total final. ¿Ya? Y decir que ese total final es igual a el precio con el IVA que calcula el padre, ¿ya? Que sería ese valor. Por lo tanto, en este caso yo tendría que retornarlo para poder reutilizarlo, porque lo otro es que vuelva a hacer el cálculo, pero no tiene sentido porque si no estoy repitiendo código. Entonces, quizás es mejor retornar el precio IVA. Y aquí retorno un IN. Por lo tanto, para seguir con la sobreescritura, mismo nombre, mismo retorno y mismo parámetro, yo debiera aquí también retornar un entero. El total final va a ser super punto la llamada al método padre. Recuerden que para llamar al padre se utiliza el super, mostrar info. Y lo que va a hacer ese método es llamar a este método. Va a calcular el precio del producto, le va a sumar el IVA. Bueno, lo voy a imprimir y lo voy a retornar. Y aquí voy a tener el precio con IVA. Y además le puedo sumar el porcentaje de alcoholes. ¿Ya? ¿Cuál es el porcentaje de alcohol? Porcentaje alcohol. Alcohol. Impuesto. Impuesto alcohol. Es de, bueno, dependiendo de los grados alcohólicos. Ya, bueno, supongamos que es entre 10 y 19, sería 25%. ¿Ya? Entonces le sumo el 25%. ¿Ya? Y luego retorno el total final. Aquí pasa lo mismo que pasaba, si quieren lo podemos imprimir también para mostrar la información. Ya, el total final. Total final vino. Pasa lo mismo que anteriormente, que esto es un entero y esto me da un doble, así que hago un casting. Ahora, ¿qué sentido tiene haber sobrescrito el método? Que este método, si yo lo llamo, me va a devolver el precio del líquido con el IVA. Por ejemplo, la bebida, que va a ser su hijo. Pero el vino va a recalcular ese método porque además hay que agregarle el impuesto de alcoholes. Por lo tanto, este va a tener otro comportamiento que es el valor más IVA más lo de alcoholes. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo estoy sobreescribiendo el método. Mismo retorno, IN, mismo nombre y misma lista de parámetros. ¿Ya? Incluso si ustedes se van a vino, les sale un warning donde les va a decir que el método está sobrescrito. Ahí está. Ya, eso que estaba ahí significa, bueno, aquí no me deja agregarlo, ya, pero significa que está sobrescrito. Control F, ahí está, el override. Is override. Entonces, si quiero agregar el override, lo puedo hacer. Si hago clic acá, debiera aparecer. Ya, no me deja hacerlo, pero bueno, se puede hacer.
Ya, eso sería que está sobrescrito. Ya. Sources format, guardamos. Ahora, si a mí se me ocurre cambiarle por ABC motivo alguna de las tres condiciones de la sobrescritura, que deben ser las tres, ya el método no está sobrescrito. Fíjense, si aquí yo le agrego un porcentaje, ya me sale un error acá porque ya no hay sobrescritura, ya no cumple con las tres condiciones. Nos vamos a ir entonces al main y vamos a llamar al vino.mostrar info, que devuelve el precio del vino. Y luego vamos a hacer lo mismo para la bebida. Aquí le voy a colocar vino y bebida. Al ejecutar este código, fíjense, el vino 10.397 y la bebida 1.785. En el caso del vino, ¿qué hizo? Se fue a mostrar info del vino 1, de la clase del objeto vino 1, que sería vino. Se va acá, obtuvo este método, llamó al método del padre y obtuvo el precio más el 19%. Volvió y le sumó, además del 19%, el 25%, que es el total final. ¿Ya? Y eso es lo que imprime en el vino. Ya, si nos colocamos aquí en la calculadora, le habíamos puesto 6.990 por 1,19, ya, por 1,25. Ya, ahí está, los 10.397. Pero en el caso de la bebida, lo que hizo fue solamente, la bebida salía 1.500, sumarle el 19%, multiplicado por 1,19 y me dio 1.785. El cálculo es distinto, porque se fue a la clase bebida a ejecutar el mostrar info. Como no lo encuentra, va al padre a buscar si es que está, y si está, lo que hace es calcular el precio con IVA. Entonces, ¿por qué sobrescribo el método? Porque un hijo tiene un comportamiento distinto. Lo vuelvo a escribir en el hijo, pero ya está en el padre, y mantengo las tres condiciones: el nombre, el retorno y los parámetros. Siempre la sobrescritura se da del hijo al padre, y con estas tres condiciones.